Muy bien, amigos contraculturales, vamos a hablar hoy sobre Crimen y Castigo. La primera parte de Crimen y Castigo se publicó en el año 1866 en la revista El Mensajero Ruso. Su autor, un hombre nacido en Moscú en el año 1821, el mismo año de la independencia del Perú, era un emocionado lector de las obras de Víctor Hugo, sobre todo de Los Miserables, y de esta obra obtuvo o recibió mucha influencia. En Crimen y Castigo se tocan muchos aspectos de la sociedad: la pobreza, prostitución, el cristianismo, la indiferencia, el dinero, la problemática universitaria, en fin, muchos aspectos en lo psicológico también, ¿no? El remordimiento, la conciencia, de lo que vamos a hablar hoy tiene bastante relación con la conciencia. Raskolnikov, el personaje, el hombre bueno que detesta su sociedad, esa idea algo nietzscheana, ¿no?, del ser superior, del superhombre, también vamos a hablar de ese tema. Y esta tarde tengo el honor de entrevistar a un doctor en Derecho y criminólogo, docente universitario e investigador. Estamos hablando del maestro Renzo Espinosa Bonifaz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme llegar a las personas de tu programa. Yo estoy muy agradecido por esta invitación y quedo a la espera de las preguntas que ustedes tengan a bien formularme para poder hablar un poco de este gran libro, como tú bien has dicho, que es Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Sí, maestro, le agradezco haber aceptado la entrevista y en primer lugar queremos definir algunos conceptos básicos para poder ir entendiendo la idea del programa de hoy, por lo que le solicito nos ilustre con los conceptos de criminología, y que sería importante saber, ¿no?, qué es la criminología. Bueno, la criminología es una ciencia multidisciplinaria, empírica sobre todo, que tiene varios objetos de estudio. Entre ellos podemos destacar al crimen, es decir, qué cosa es el crimen, cuándo surge, cómo es que surge; al criminal, es decir, a la persona que va a perpetrar este hecho violento; a la misma sociedad de donde pertenece o comunidad esta persona que ha cometido el crimen; y también, sobre todo, para mí que soy de una orientación de criminología crítica, al control social que ejerce el Estado para prevenir la criminalidad. De forma que la criminología viene a ser la ciencia del crimen que de una manera casi completa, es decir, de diversos enfoques, tanto sociológico, psicológico, político, biológico, jurídico, etcétera, es casi inagotable en las perspectivas o los enfoques o paradigmas de donde la criminología intenta estudiar e investigar, describir lo que es la criminalidad. Busca sobre todo brindar una perspectiva o un análisis crítico sobre cómo hacer para prevenir la criminalidad de una manera integral, no solamente como lo hace tal vez el derecho, sobre todo el derecho penal, de seleccionar qué conductas son ilícitas e imponer una pena para intimidar o sancionar y buscar una, entre comillas, resocialización de la persona que ha cometido el delito. La criminología, como te he dicho, no se aproxima al fenómeno criminal simplemente para etiquetarlo y castigarlo, sino para sobre todo comprenderlo y prevenirlo y evitar que suceda más que sancionar si es que ya sucedió, ¿no? Entonces, eso es la criminología, que lamentablemente en nuestro país es poco estudiada porque no tenemos facultades de criminología en el Perú, no tenemos maestrías de criminología en el Perú y menos aún doctorados de criminología. Entonces, esta ciencia que es un poco abandonada en nuestro país, puede explicar por qué tal vez tenemos los índices de criminalidad que tenemos en nuestro Perú, ¿ok? Digamos, eso es una manera
bien inicial de poder entender qué es la criminología, y también sobre todo quiero hacer la aclaración que no tiene nada que ver con la criminalística, porque la criminalística normalmente se confunde con la criminología en algunos aspectos televisivos o en algunos programas televisivos donde nosotros vemos de repente esos programas CSI o criminología, claro, ¿no? Y lamentablemente eso no es criminología, eso es criminalística. Esas son disciplinas que se encargan de estudiar la escena del delito, cómo las huellas, los vestigios para llegar a dar qué persona cometió un delito en concreto, ¿no? La criminología es una ciencia más abarcativa, más genérica, ¿no? Que busca brindar teorías criminológicas sobre cómo, por qué existe un crimen, básicamente, ¿no? Y para eso emplea, digamos, a todas las ciencias que puedan ser usadas para ese diagnóstico. Maestro, podemos decir que el perfilamiento criminal, el conocer cómo piensa o pensó el que cometió el crimen, está dentro de lo que estudia, lo que hace la criminología. Sí, claro que sí. En sus inicios la criminología, bueno, hay una evolución histórica del pensamiento criminológico, ¿no? O sea, de la ciencia criminológica. En sus inicios, la criminología fue una ciencia que pensaba que el problema de la criminalidad se basaba en la persona que cometía el crimen. Es decir, descubriendo quiénes eran las personas que probablemente podrían cometer un crimen, se podía evitar, ¿no? Y esa es la criminología que nosotros, los que estudiamos criminología, le denominamos criminología positiva, o criminología antropológica, psicológica o clínica, que es como lo que tú me estás diciendo, el perfilamiento criminal. O sea, es decir, hay perfiles, hay tipologías de personas que podrían encuadrar dentro del crimen. Esos los inicios de la criminología, siglo XIX, siglo XX, inicios, pero ya después la criminología varió totalmente y los nuevos criminólogos, a partir de la mitad del siglo XX, se dieron cuenta que no es que se tenía que reaccionar frente a la desviación social, sino que la misma desviación social y sobre todo la manera como se ejercía el control social demostraba, o demuestra hasta nuestros días, que son ciertas personas las que siempre son vistas como criminales. Entonces, se pasa de pensar que la desviación social produce una reacción social al hecho de que la reacción social produzca esta desviación social. Es decir, que de la misma manera como se ejerce el control social es la que genera la criminalidad. Es más, los criminólogos críticos, como quien les habla, creemos que el poder penal, el poder punitivo, es selectivo y estigmatizante y etiquetante, y si vemos las cárceles no nos vamos a dar cuenta de que están llenas de personas pobres y de personas feas. ¿Ok? Entonces, es como que hay una selectividad del derecho penal para ciertos ciudadanos de los países, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica y el mundo. Hay una racialización del poder punitivo. Es decir, se escoge a personas de razas o de condiciones precarias, hablando económicamente, para que ocupen los lugares en la cárcel, para que sean clientes de la cárcel, ¿no? Es muy difícil ver a personas que tengan mucho dinero dentro de una cárcel. En el Perú hemos experimentado algunas pequeñas pinceladas últimamente, viendo que algunos políticos, ya sea presidentes de regiones o congresistas o hasta presidentes del Perú, son clientes del sistema penal, pero también vemos que ellos no están en la cárcel finalmente, que son muy pocos, ¿no? Y si nos damos cuenta de las estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario de las personas que ocupan en la cárcel en nuestro país, vamos a dar cuenta que del 100% de delitos, ni el 5% son personas de clases económicas altas o personas que hayan ocupado cargos políticos, ¿no? Entonces, más bien vemos que casi todos los lugares de las cárceles están ocupadas por gente de origen económico bajo, no, ni siquiera de clase media, ¿no? Y con condiciones antropológicas o raciales muy definidas. Bien, maestro, es interesante lo que nos está explicando. Y antes de ya entrar a Crimen y Castigo, quería que nos hiciera una pequeña, nos diera una pequeña explicación, ilustración sobre lo que es asesinato y crimen. Muchas veces usamos esas palabras, ¿no? Es un crimen, es un asesinato.
¿Es lo mismo A ver, o significa distintas cosas? el crimen, desde mi humilde opinión, es un acto violento que se origina por el mal manejo que tenemos del conflicto, los seres humanos. Nosotros siempre estamos en conflicto, digamos que el conflicto nos une, porque somos diferentes, somos iguales en realidad, porque tenemos diferencias. Yo creo que no está mal tener diferencias, sino lo que hay que hacer es saber cómo superar esas diferencias que son innatas en los seres humanos. Las leyes constitucionales o las leyes jurídicas en general siempre van a tender a decir que todos somos iguales ante las leyes, pero no es verdad que seamos iguales, ni siquiera somos iguales naturalmente, menos vamos a ser iguales ante la ley. El problema de las personas es que no saben resolver sus conflictos, no les han enseñado a resolver sus conflictos. El crimen es eso, es un acto violento que resuelve un conflicto. Cuando hablamos de un delito, ya que es un concepto más jurídico, el delito es toda conducta que está prevista y sancionada como antijurídica en nuestro ordenamiento penal, ¿ok? Y cuando hablamos de asesinato hablamos de un tipo de delito. El asesinato es un homicidio calificado, como el que comete Raskolnikov. Es un crimen, sí, como género, un delito, digamos, para el derecho penal, para la criminología sería un crimen, pero ¿qué tipo de delito en específico? Sería un asesinato, ¿no? La palabra asesinato viene de los asesinos, de los assassins, ¿no? Que son de origen, no sé si ustedes han visto ese juego, ¿no? Bien conocido de PlayStation, ¿no? Que hablan de Assassin's Creed, ¿no? O sea, esos asesinos eran, en el mundo oriental antiguo, eran personas que mataban, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra asesinato, de Hassain, ¿no? En ese idioma de Medio Oriente. Y por eso hasta hoy día se habla de asesinato, ¿no? Ese es su origen etimológico. Pero les vuelvo a decir, el asesinato está previsto, por ejemplo, si queremos verlo en nuestro Código Penal, en el artículo 108 del Código Penal peruano, y es un homicidio calificado, o sea, un homicidio que tiene ciertas calificantes o circunstancias que lo hacen ser más grave que un homicidio cualquiera, simple, ¿no? Que solamente consiste en matar a otro. Para mí, si a mí me dijeran cuál es el delito que ha cometido este señor Raskolnikov, desde el punto de vista hoy día en la ley penal peruana, sería perfectamente un asesinato, como tú lo has dicho, ¿no? Bien, maestro. Ya entrando al tema, la historia que nos narra Dostoyevsky se ubica en la época de la Rusia zarista. Esto es importante, el contexto, ¿no? Siempre es importante el contexto. Por lo que el análisis suyo tiene que ir en ese aspecto, ¿no? Queremos ir más o menos llevándolo en ese aspecto y luego proyectarlo a nuestra actualidad. ¿Cómo podemos definir, en este caso, la personalidad de Raskolnikov, ¿no? O sea, un hombre bueno que, sin embargo, ha asesinado a dos personas. Claro, a ver, mira, algo que es importante y que tú mismo has señalado es ubicar a la persona humana en una comunidad, en una sociedad, porque sin lugar a dudas el interaccionismo de ese ser humano dentro de toda comunidad va a generar su perfilamiento o su forma de entender el mundo. Nunca podemos sacar de un contexto a una persona porque la persona está, digamos, su conducta está orientada por todas las interacciones que ha tenido comunicacionales con el entorno donde ha vivido. Yo también diría una cosa bien interesante, como tú bien has dicho, sobre Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky hay que entenderlo, porque para mí Dostoyevsky es un gran literato, porque presenta a la comunidad literaria una forma de escribir realista. Digamos que es el primer realista literario, Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky es huérfano de madre, su padre es alcohólico, ¿no? Y desde muy joven fue un revolucionario, ¿no? A los dos, inclusive a los 20 y tantos años, fue apresado 8 años en las cárceles de Siberia, ¿no? Y convive con estas personas que han cometido crímenes, ¿no? Por eso es que sus personajes están en esa dicotomía siempre entre el bien y el mal, ¿no? Y expresa, pues, la condición del ser humano, que es como esas novelas en donde te muestra que los personajes no son buenos ni malos, sino son seres humanos. O sea, son personas que existen y que están más allá de ser del bien y del mal, porque siempre pensamos, pues, y a veces la vemos en estas novelas tan simplistas actuales, ¿no? Que hay un gran bueno y hay un gran malo, como si los seres humanos no tuvieran esa dicotomía que los hace ser humanos.
Dostoyevsky trabaja la psique interna del personaje siempre. En Crimen y Castigo, ¿no?, plantea la tesis del superhombre, ¿no? Y un poco Dostoyevsky también permite que, por ejemplo, un gran filósofo que a mí es uno de los que más influye en mi pensamiento, que es Friedrich Nietzsche, trabaje en sus libros como Más allá del bien y así habló Zaratustra, la idea del superhombre, ¿no? Como tú bien has apuntado, Raskolnikov es bueno y es generoso, aunque sea después un criminal, una persona que comete un crimen, ¿no? La pregunta es, ¿qué hace que Raskolnikov cometa este crimen? Y en realidad él es un estudiante, no de derecho, que es de condición económica baja, y que le llega altamente, por decirlo con palabras vulgares, a esta señora, ¿no? Y esta señora es una prestamista, ¿no? Una prestamista además no solamente buena, sino es para él un usurera, ¿no? Él en la obra inclusive la idea de decir es un parásito, es un piojo, le dice, ¿no? Y Raskolnikov, en realidad, cuando comenzamos a leer la obra, nos damos cuenta que él también, digamos, recibía ayudas económicas de ciertos diarios en donde él emitía sus pensamientos, sus informes, ¿no?, sobre ciertos escritos que brindaba en base a sus conocimientos como estudiante de Derecho, y ahí postula en uno de los escritos, y lo señala bien la obra, que él dice, ¿no?, que hay seres ordinarios y extraordinarios, ¿no? Hay seres ordinarios y extraordinarios. Eso lo publica en un periódico Raskolnikov, ¿no? Y dice que los extraordinarios están por encima de la ley, ¿no? Y que estos que están por encima de la ley, tomando como ejemplo inclusive a Napoleón, ¿no?, dice que pueden cometer crímenes, ¿ok?, y no sentir, digamos, esa culpabilidad o ese remordimiento. Entonces yo creo que él, más allá de que también lo hace por tomar justicia de toda la sociedad, de lo que esta señora no cobraba y era una usurera, él también lo hace para probar su teoría, ¿no? Es decir, él lo hace para saber si él es un ser extraordinario, no si él es un superhombre, ¿no? Si estos seres humanos que cometen delitos, pues, sin sentir el castigo propio, o sea, la misma pena que significa el remordimiento, el dolor de cometer un crimen, ¿no?, que hace que te arrepientas, más allá de que te puedan sancionar penalmente si es que te descubren, ¿no? Y él planea un crimen casi perfecto, ¿no? Digo casi porque no se da cuenta que el que no pudo, el que salió de su ecuación era él mismo, ¿no? Ese es el problema de Raskolnikov, que no se dio cuenta de que él pensó que no iba a sentir remordimiento, cuando finalmente sí, ¿no? Sí siente remordimiento, ¿no? Claro. Ese cargo de conciencia, como se le conoce, ¿no? Sí. En el libro, por ejemplo, le voy a leer una pequeña parte, dice, ¿no? Es curioso, ¿a qué le teme más la gente? ¿Al primer paso? ¿A la primera palabra? Es a lo que más le teme, pero me parece que estoy hablando demasiado. No hago en absoluto otra cosa que divagar, aunque también puede decirse que si divago es porque no hago nada. Esa forma de pensar de Raskolnikov, que ya vamos viendo su personalidad, ¿no? Y así el libro nos habla sobre este personaje. Yo quería hacerle una pregunta, ¿no? Ya que nos está ubicando en este tiempo-espacio de esa época zarista. Raskolnikov odia esa sociedad, ¿no?, a la sociedad de San Petersburgo, donde se lleva a cabo toda esta historia, ese ámbito geográfico, social, cultural en que él vive. Es una sociedad de submundo, como nos lo ha explicado. Influye en Raskolnikov. En la actualidad, los delincuentes, las personas que cometen delitos, asesinatos, también son influidos entonces por la sociedad. Definitivamente que sí. O sea, nosotros digamos que somos seres humanos que nuestra principal herramienta es el aprendizaje, ¿ok? Y aprendemos de la sociedad, ¿no? O sea, nosotros aprendemos desde el vientre de nuestra madre, ¿no? A través de sus sentimientos, de sus sensaciones, y cuando entendemos el lenguaje, ¿no?, vamos a comenzar a poder aprender las cosas, ¿no? Porque uno a veces dice, ¿por qué yo cuando era bebé, niño, o sea, no tengo memoria, ¿no? Y es porque no sabemos muy bien manejar el lenguaje, porque el lenguaje es lo que nos constituye, ¿no? O sea, nosotros podemos tener recuerdos en base a que sabemos qué cosa es una cosa,
¿cómo se llama? Un perro, ¿no? Y un bebé de 3 meses no sabe que un perro es un perro, entonces no puede tener una memoria sobre un perro. Ya cuando descubra que el perro es perro, en su cabeza podrá tener ese lenguaje de perro es perro y podrá tener una memoria de perro es perro. Entonces todas las comunicaciones, todos los símbolos semánticos, ¿no? Y que hemos recibido van a influir en nosotros. Yo siempre digo esto un poco jugando con esta idea que yo la he aprendido un poco de un gran filósofo también que se llama Jacques Derrida, que dice nada hay fuera del texto, ¿no? Entonces, cuando me dicen qué cosa es Renzo y qué es ser Renzo, yo digo Renzo es la suma de todas las interacciones simbólicas que lo han circundado, y definitivamente es hijo de la sociedad y es fabricado por la sociedad donde está. Entonces, definitivamente Raskolnikov es hijo de una sociedad y es producto de esa sociedad. No es que a ver, y con esto quiero ser mucho más gráfico, no es que cada sociedad se merezca a un criminal, sino que la sociedad fabrica a un criminal. ¿Okay? Y lo que las personas no se dan cuenta es que ellos mismos con sus interacciones están fabricando ese criminal. Por ende somos corresponsables sociales de los criminales que tenemos en nuestro país. Llámese violadores, ladrones, rateros, asesinos, corruptos, ¿ok? Todo eso está dentro de nuestra sociedad. No es que eso venga fuera de la sociedad. No, todo eso está dentro de la sociedad. Bien. Todos los criminales que nosotros tenemos están dentro de la sociedad. Ahora bien, habría también que darse cuenta de que no necesariamente todas las personas que cumplen una pena en un penal, ¿okay?, son criminales, porque hay mucha injusticia también en nuestro país, y el abuso del ejercicio del poder punitivo de todas las agencias que hacen esto, como la policía, la fiscalía, el poder judicial, terminan también juzgando a personas que no han hecho nada, simplemente porque vienen de un tipo de raza social, o un tipo de... Claro, entonces hay una gran serie para los que me están escuchando que yo siempre les recomiendo en esa línea de aprender un poco de criminología, no solamente de los libros de criminología, sino también del arte, ¿no? Como es la literatura, también es el cine, o también son, digamos, las series de televisión. Y en Netflix hay una serie que se llama Así nos ven, que trata sobre un caso de la vida real de los 5 de Manhattan, los 5 de Nueva York, ¿no? Y esta serie es muy interesante, que son de 4 capítulos, 1 hora cada uno, nos va a permitir ver cómo hay personas que no hicieron nada y terminan presos mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que vean esa serie para que terminen de entender lo que pensamos los criminólogos críticos respecto a cómo se está ejerciendo control social, y si ese control social se ejerce para evitar crímenes o para generar más crímenes de los que hay, ¿no? O si como se ejerce control social realmente se previene, o simplemente se llega tarde y no se encuentran soluciones al conflicto que sigue existiendo, porque meter a una persona a la cárcel no hace que se solucione un conflicto. Yo diría que hace que el conflicto que ya existe se agrave aún más, ¿no? Claro, me parece interesante esa, pero es una realidad, ¿no? Leyendo también otra parte del libro dice, ¿no será que a ti también te gusta? Sonrió el oficial. Por su rareza, no. Verás, yo te diré, yo a esa condenada vieja la mataría y la robaría, y te juro que sin el menor remordimiento de conciencia, añadió con ardor el estudiante. Permíteme que te haga una pregunta en serio, dijo con alguna exaltación el estudiante. Yo, naturalmente, hace un momento hablaba en broma, pero mira, de un lado, una vieja estúpida, imbécil, inútil, mala, enferma, que a nadie le sirve de provecho, sino que, por el contrario, a todos perjudica, que ella misma no sabe para qué vive y que mañana acabará por morirse ella sola. ¿Comprendes? Esto de aquí es como que le estuviese diciendo, deténme, ¿no? Deténme porque voy a hacer algo, ¿no? Y le está hablando a un oficial de policía de ahí de la época. Esta novela va, como usted lo dijo, va a la psiquis humana, ¿no? Va a estudiar cómo puede pensar el hombre, porque podríamos preguntarnos, ¿no? En un momento, alguno de nosotros, o todos nosotros, hemos pensado en matar, ¿no? Claro que sí, se nos ha cruzado, ¿no? Por la mente, ¿no, maestro? Es más, no solamente se nos ha cruzado, sino le hemos dicho, no, te voy a matar, y de repente hasta nuestros hijos o nuestros familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 3 cerebros. Uno de ellos es el cerebro reptiliano, que es el que obedece a los impulsos inmediatos, ¿no? Entonces, uno que por eso no sé si has escuchado esto que dicen,
cuando venga un impulso, cuando te pase algo que te saque de tus casillas, cuenta hasta 10 segundos, ¿no? Para que llegue al cerebro en donde uno realmente ya piensa en frío, en donde controla sus impulsos, ¿no? Pero hay gente que es muy impulsiva, es muy violenta, porque también es producto de sus condiciones, ¿no? Sus condiciones previas, se ha formado en una sociedad así, con padres así, eso le ha funcionado. Cuando yo te decía del aprendizaje social, el ser humano lo que aprende, lo recibe, y lo capta y lo desarrolla si es funcional a sus intereses, ¿no? Pero también nadie nos enseña, y los colegios y las universidades y hasta las familias, a aprender, o sea, a saber que hay cosas que se aprenden y hay cosas que no se tienen que aprender. La principal misión de los educadores, llámese padres o profesores de los distintos niveles de educación que hay en nuestro país, y también, ¿por qué no los trabajos a través de nuestros jefes o las personas que nos guían en los trabajos, debe ser aprender a aprender, o hacer que las personas aprendan a aprender, a distinguir lo bueno y lo malo? A mí nada me sirve de que un papá le diga a su hijo que no se miente, cuando en el momento en donde las papas queman y de repente su papá recibe una llamada de un amigo al cual le debe dinero, le dice a su hijo, no le digas que estoy porque no tengo para pagarle, entonces le obliga al hijo a mentir, porque son hechos con los que se enseña, no son palabras con las que se enseña. Entonces, eso que tú has dicho es evidente, o sea, todo se nos puede pasar por la mente, que podemos matar a alguien. Es más, hasta de repente hemos ido tan allá de comenzar a planificarlo en nuestra mente, idearlo. Ahora es diferente a ejecutarlo. Las personas que lo hacen, creo yo, que no es que sean extraordinarios, o sea, no es que eso hagan, es que esté por encima de la ley natural, que sean libres realmente, porque eso es lo que también plantea Raskolnikov. O sea, somos libres, si fuéramos libres haríamos lo que nos da la gana, ¿no? O sea, totalmente. No somos libres en realidad. Es una mentira que seamos libres, porque no podemos hacer lo que nos da la gana. Nuestra libertad está limitada por no hacerle daño a los demás. Aquella persona que transgrede deliberadamente y comete un delito para demostrarse, pues, a sí mismo su absoluta y limitada libertad es él, ¿no? Y averiguar si es un hombre superior, si todo más allá del bien y del mal, ¿no? Porque son estos hombres superiores los que hacen una mejor sociedad. Eso lo podemos ver en Hitler, eso lo podemos ver hoy día hasta en Donald Trump, ¿no? Que piensa que puede invadir cualquier país para hacer justicia universal, porque Dios está con Estados Unidos siempre, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver en los políticos actuales, ¿no? Que toman decisiones pensando en el bien común, sacrificando bienes particulares. Entonces, no es muy alejado ver a Raskolnikov hoy en nuestros días. Okay, el problema es que él fracasa, pues, ¿no? Claro. Gracias a que él fracasa, ¿no? Y así como tú bien citas unos pasajes del libro, yo también te podría citar un pasaje cuando él se da cuenta que fracasó, dice, no, me he matado a mí mismo, no a esa vieja, dice él, ¿no? O sea, miren, ¿a quién terminó matando? Se terminó matando a sí mismo, y esa tal vez fue su castigo, porque la novela se llama Crimen y Castigo, ¿no? O sea, ¿cuál es el castigo que recibe Raskolnikov? Y para mí es bien interesante ver esto, ¿no? El crimen que él comete no es contra la señora, el crimen que él comete es contra él mismo. Él se termina matando, ¿ok? Y el castigo que merece no es que lo manden 8 años a la Siberia, ¿no? Y que lo acompañe Sonia en ese castigo. No, el castigo que él recibe es su sufrimiento, su dolor. ¿Ok? Ese es su castigo. Y ese finalmente es el castigo de todos quienes cometen un crimen de esa naturaleza. Solamente que la sociedad piensa que el crimen es algo que está en un papel en frío y que el castigo es algo que está en un papel en frío. Pero si somos humanos, el crimen y el castigo están en nosotros mismos. Las personas pueden neutralizar, ¿ok? Pero yo estoy seguro que hasta un violador en algún momento siente remordimiento de la violación que realizó, ¿ok? Y eso es algo que lo marca, ¿no? La gran pregunta es, ¿cómo estas novelas, narrándonos estas miserias humanas, porque hay mucha miseria aquí, nos salimos fortalecidos de estas novelas, ¿no? Y es que porque abordan cuestiones reales, ¿no? ¿Ok? Como diría Sartre, ¿no? Las malditas cuestiones eternas, que significa el existir, el haber sido arrojado a esta vida. Porque sin lugar a dudas, Dostoyevsky, ¿no? Es un existencialista, ¿no? Claro. Y plantea totalmente ese tema de la libertad y que nacimos aquí en este mundo arrojados para vivir y qué hacemos con ellos, ¿no? Si lo único cierto en nuestra vida es que nos vamos a morir,
¿ok? Y que definitivamente de eso nadie puede estar inseguro, solamente que, como diría el gran poeta portugués Pessoa, no somos cadáveres postergados que no sabemos cuándo es nuestra fecha de caducidad. Para algunos puede adquirir sentido de su vida hacer algo, pero otros de repente nunca se hallan y no encuentran el sentido de su vida. Ese es el gran problema de la criminalidad, creo yo, que más allá de las muchas teorías que podemos explicar, ¿no? Y de pensar que el problema está en los criminales, yo creo que el problema está en la misma sociedad, y en la sociedad que estamos construyendo hoy día, una sociedad marcada por el tener antes que por el ser, ¿no? Marcada por acumular riquezas, capitales, marcada por las modas, que significa comprarse un celular todos los años el mejor, de tener un auto, de irnos de viaje, de tener el mejor reloj, pero entonces queremos tener y no ser. Algo que describe muy bien un gran psicólogo como es Erich Fromm, discípulo de Freud, ¿no? Y Erich Fromm dice eso en un libro que se llama Ser y Tener. O sea, el ser humano de hoy, el hombre contemporáneo, lamentablemente, es alguien que no tiene sentido en su vida si es que no tiene cosas, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no?, poner a Raskolnikov hoy, ¿no? Si lo pusiéramos a Raskolnikov hoy, ¿qué pasaría, no? Yo creo que hoy día ahí estaría esa vieja, ¿no? Y de repente no sería una vieja usurera, sino sería un dueño de una compañía que explota, ¿no?, a seres humanos o se colude con algún funcionario público para robarle el dinero al Estado, o sea, el dinero de todos. O también podríamos poner, podríamos poner el ejemplo también de las clínicas que cobraron miles de soles a las personas por tratarlos con el COVID, por ejemplo, ¿no? Imagínate tú, no solamente eso, sino esos funcionarios públicos que son presidentes de regiones o alcaldes que engañaban con el precio de las canastas, se quedaban con canastas. Entonces uno dice, ¿hasta dónde puede llegar la miseria humana que en situaciones tan críticas como las que estamos viviendo siguen con la corrupción y siguen con eso que parece ya que fueran inhumanos, ¿no? O sea, que no, o cobrar bonos de los fallecidos, ¿no? O sea, eso es como que uno dice, hemos llegado a algo realmente de tocar fondo, todavía podemos tocar más fondo y nos podemos seguir sorprendiendo, ¿no? Sí, pareciera que el espíritu humano, la fraternidad, el amor por el prójimo ha involucionado, ¿no? Maestro, entonces con todo esto que estamos viendo, ya plasmando ya esta gran novela de Dostoyevsky, ¿no?, que es muy recomendable, amigos contraculturales, los que no lo han leído, por favor, búsquenla, es una gran obra. Hay muchos Raskolnikov entonces en el Perú. Sí, claro que sí. Muchos Raskolnikov hay y muchos Raskolnikov también habrán, ¿ok? Porque la criminalidad es algo que se puede reducir, pero no eliminar, ¿ok? Y lamentablemente la manera como se está tratando de reducir en nuestro país son con políticas criminalizadoras, es decir, pensando que va a haber menos criminales si creo más delitos o pongo más penas. Y las cárceles son fábricas de criminales en nuestro país, porque si vemos las condiciones en donde supuestamente las personas se tienen que rehabilitar, resocializar, no se cumplen, ¿no? La gente sale con más remordimiento de la cárcel, sale una maestría en el crimen de la cárcel, ¿no? Entonces, y la gente, lo que más me preocupa a mí es que nosotros vemos en las redes sociales y también escuchamos en la calle que la gente dice que se pudran esos malditos en la cárcel, ¿no? Entonces, a mí me parece que no hemos entendido que ese no es el camino, ¿no? El camino es entender que todos merecemos una segunda oportunidad y que las cárceles privan de la libertad a las personas, no privan de su dignidad a las personas. Yo no estoy diciendo que una persona no deba compensar el daño causado por el delito que ha cometido, porque lo debe compensar con lo que establece la ley, pero ese tiempo de compensamiento en la cárcel debe servir para algo, ¿no? No debe servir para que salga peor, sino debe servir para que salga mejor. Y también es necesario prevenir los crímenes, no solamente creando delitos, aumentando penas, sino con políticas públicas que incluyan a la sociedad, ¿ok? Es decir, que sean desde la educación, debe generar empleos formales, debe generar condiciones de salud mental sobre todo. Mire, si no tenemos salud ni siquiera física, ¿no? En el Perú la salud mental es peor aún, ¿no?
¿ok? Es peor todavía la salud mental, porque yo te puedo dar fe, acá hay un hospital que se llama Noguchi, ¿no? En Lima, en donde la gente hace cola de las 4 de la mañana para ser atendido, ¿no? Y entonces, si en ese país no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos trabajo, no tenemos formalidad, no tenemos una familia, ¿ok? ¿Qué podemos esperar de nuestra sociedad? Podemos esperar que sigan produciéndose criminales, definitivamente. ¿Ok? Entonces, no es solamente pensar que con una norma penal, con un papel escrito, la gente se va a intimidar y va a dejar de cometer. Eso es bien bobo, ¿no? Pensar eso es bien limitante, es no tener imaginación. Yo creo que tenemos que tener más imaginación y solucionar. Es un tema de gestión pública, más que de más leyes penales y más duras. Claro. Y yo, como digo siempre, no es duro contra el crimen, es duro contra las causas del crimen. Contra las causas del crimen. Y las causas del crimen son la desigualdad social que existe. Cuando nosotros decimos que tenemos un derecho a la seguridad, pensamos que la seguridad es la seguridad ciudadana, o sea, que no me roben. No, la seguridad es tener un techo, tener agua, tener salud. Si no tenemos eso, vamos a salir a la calle a robar, vamos a ser personas que estamos desestabilizadas emocionalmente y vamos a violar, o no vamos a combatir la corrupción, porque nadie va a estar formado en virtudes y valores. Entonces, el Estado, de manera muy simplista y engañando a la población, saca una ley penal pensando que esa es la solución y no soluciona absolutamente nada. Lamentablemente, la criminología es una ciencia que está muy alejada de nuestras aulas universitarias y más aún de las aulas de las secundarias o las primarias de nuestro país, pero hay personas, como quien les habla, que está convencido y hace criminología todos los días, ¿no? Y yo les invito, y perdóname que me tome esta licencia, a seguir una página que es de la Asociación Peruana de Criminología, AMAUCHA, de la cual yo soy secretario, ¿no? En donde van a poder encontrar de manera gratuita videos, artículos de investigación empíricos que el que les habla y otros profesionales de criminología han escrito. Dentro de un par de semanas tenemos el primer Congreso Iberoamericano de Criminología, Victimología y Política Criminológica, con 32 criminólogos de Iberoamérica, de 18 países de Iberoamérica. Entonces, digamos que eso está ahí a disposición de las personas, solamente que es un problema de falta de conocimiento, ¿no? Porque si el Estado no quiere la criminología, porque la criminología va a desnudar sus carencias, sus políticas y sobre todo a esos, entre comillas, políticos que tenemos, hacer política es personal, como dicen las feministas, lo personal es político. Todos tenemos que hacer política. No tenemos que pensar que la política es algo malo, porque la política es el arte de convivir. Y nosotros tenemos que aprender a convivir y solucionar nuestros conflictos pacíficamente, no recurriendo a la violencia y generando crímenes. El Estado quiere que haya más crímenes porque quiere, como decía Maquiavelo, ¿no? Divide y reinarás. Haz una sociedad más conflictiva y vas a poder gobernar mejor. Hoy día todos nos estamos viendo que a pesar de la crisis sanitaria que tenemos, hay una crisis económica y además el mismo Estado genera una crisis política, ¿no? Entonces es increíble ver estas cosas de los que son llamados a hacer política en este país, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los ciudadanos? Hacer política y hacer una revolución, como la Revolución Francesa que comenzó fuera de la política. Hacer una revolución en el Perú, no violenta, sino una revolución educativa, una revolución que se inspire en valores, en virtudes humanas. Eso es la meta de la criminología, llegar a todos los peruanos para que entiendan que no deben discriminar a otra persona, más allá de que comete un crimen o no, porque mira la palabra crimen es hija de la palabra discriminar, de ahí viene crimen, de discriminar, y el crimen discrimina. ¿Okay? Tiene el mismo origen etimológico. Entonces, debemos construir algo más que una discriminación, creo yo. Bien, maestro, muchas gracias por todo lo que nos ha ilustrado, todo lo que nos ha enseñado esta tarde. Vamos a esperar que tener otra entrevista con usted, porque este es un tema muy amplio, y hablar sobre otros temas, sobre otros libros o tal vez algunas películas. Le agradecemos mucho su participación y le solicito se despida de Contracultura y de Huancavelica. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado, por haber llegado a una zona muy querida por mí como es Huancavelica. He tenido la oportunidad de visitar Huancavelica hace algunos años, cuando inclusive estaba en el colegio, hacer obras sociales con los jesuitas. Ahí no tengo muy buenos amigos
jesuitas por ahí que tienen obras sociales, ¿no? Y cuando tú me invitaste, yo accedí, ¿ok? Porque creo que cuando uno conoce algo, no es sabio el que sabe, sino sabio el que hace con lo que sabe. Y hacer esto y tomar acción y comentar eso entre las personas que tú tienes a bien llegar, te felicito por hacer una cultura, como tú dices, Gracias. una contracultura, y me parece genial porque la cultura que tenemos hoy necesita ser contradicha, ¿no? O sea, necesita esa resistencia que decía el gran filósofo francés Michel Foucault, ¿no? Hay que hacer una resistencia a este poder que cree que nos puede venir a imponer y a normalizar ciertos actos como los que hemos descrito aquí, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que tú me dices y cuando tú quieras estamos aquí para seguir haciendo lo mismo, estimado Jorge. Muchísimas gracias, maestro. Cuídese mucho y nos estamos escuchando. Gracias. Gracias.